Creo que las respuestas a ese proceso de pacificación son clarísimas a partir de lo que revela el caso Metástasis. Tú puedes darte cuenta que dos protagonistas de ese proceso de pacificación, Leandro Norero y Ronnie Aliaga, pasaron a la política y a hacer negocios con el Estado. Podemos hablar de la mafia, de la creación de la mafia o la instalación de la mafia de la piscina a partir de ese proceso de pacificación. Incluso si tú analizas los discursos de Patiño, si tú analizas las formas de pensamiento, los modelos en que se inspiran personajes como Patiño, su cercanía, por ejemplo, al modelo cubano de los CDRs, del sistema de vigilancia por barrios, del intento de crear CDRs en el Ecuador, te das cuenta por qué ellos necesitaban un acercamiento a las bandas. Porque ellos necesitaban fuerzas de choque, necesitaban gente que se ocupe de la parte sucia, necesitaban controlar al Ecuador por territorios y necesitaban hacer el tipo si tú quieres, de fuerza o tener la fuerza de choque que no puede hacer la policía o no puede hacer el ejército por obvias razones, ¿ya? Entonces, al final del día, esta pacificación de bandas, aunque si bien seguramente habrá generado a algún miembro de esas bandas que se habrá rehabilitado, probablemente así sucedió, lo importante que vemos es que de ahí salió uno de los narcotraficantes más pesados en la historia del Ecuador, Leandro Norero, ¿ya? Y un Latin King que terminó presidiendo la Asamblea Nacional, y lo sabemos por los chats de Metástasis. Era el brazo político de Jordán y de Leandro Norero, es decir, era el brazo político o el operador político, mejor dicho, el operador político de Leandro Norero. Entonces, lo que podemos, sin lugar a dudas, concluir a partir de ese proceso es que no fue un proceso de pacificación, sino que fue abrirle la puerta al Estado a las bandas criminales que no se reformaron, sino que hicieron negocios con el Estado. Y no solo con el Estado, sino que aprovecharon el clima de la incursión del narcotráfico, de las FARC y de los carteles mexicanos, y crearon sus propios capos del narco, como fue Leandro Norero. Ahí lo tienes clarísimo.